vasco. Podemos decir francés, español, pero yo te defino como argentino. ¿Cómo estás, Pachi? Todo bien, gracias. Me llamo Pachi, sí. Sí. ¿Edad? 28 años. 28 años. Sí, 28. Como pueden ver, un español perfecto. Su idioma principal es el francés. No perfecto el español, pero bueno, intento hablar como puedo y por mi cercanía con España, que vivo del lado francés, País Vasco, habitualmente hablo mucho español también. Bueno, con Pachi nos conocimos en Tailandia, en el sur, pasamos fin de año juntos, Sí. de año nuevo mejor dicho, Y juntos. año nuevo, sí. La verdad que una grata sorpresa encontrarte acá en el hostel, nos conocimos en el hostel y el 31 nos conocimos, ¿no? Y O sí, el 30. 30 o 31, 30 creo. Sí, 30. Sí, el 30, así que... Y la pasamos espectacular. Sí. Y bueno, me estuvo contando un poquito su historia de vida y dije, es ideal para encuentros en el camino. Así que gracias por animarte. Sé que es tu primera entrevista, Sí. así que nos vamos a ir soltando a poco los dos, no hay Sí, problema. vamos a hacerlo. Estamos recién arrancando esta nueva parte del canal de YouTube, que es Encuentros en el Camino, en donde justamente voy a estar entrevistando a diferentes viajeros para que me cuenten un poquito su historia de vida. Así que bueno, ya entrando en tu vida. En mi Vamos. vida. Vamos. 28 años. 28 años, actualmente estoy en Working Holiday Visa en Australia. Muy bien. Empecé hace 10 meses ahora. 10 meses. Sí. ¿Por qué decidiste ir a Australia? Y bueno, no sé, me gusta mucho viajar y así que ya hice unos viajes en mi vida por América Latina y Sí. varias partes del mundo. Y estoy viajando con un amigo, Mati. Él había pensado también hacer este trip en Australia y Sí. armamos el plan y ya, dale, vamos. ¿Cómo viene esa aventura en Australia? Bien, súper buena, la verdad que súper buena. Encontramos trabajo muy rápidamente, así que tengo algo fijo, con mucho tiempo libre, así que me permite también viajar por Indonesia, Asia, viajar un poco adentro de Australia también, que es un país gigante. Y bueno, bien. ¿Qué estás haciendo en Australia? ¿De qué estás trabajando? En Australia trabajo en una mina de oro. Sí, Muy bien. en una mina de oro a como 5 horas de Perth. Sí. Y trabajo como 2 semanas y 2 semanas de descanso. Claro. Así que durante 2 semanas tengo 12 horas de trabajo por día. Durísimo, Y ¿no? durísimo, sí. El ritmo es duro, pero bueno, yo sé que después tengo 2 semanas de descanso, Claro. puedo viajar y también el sueldo es muy bueno. Así que entré con un trabajo muy básico, o sea, de limpiando máquinas de arquera, un poco todo eso. O sea, un trabajo básico y también estoy entrenando un trabajo de Gold Mine Operator, Sí. así que es la transformación del oro de la forma líquida Sí. a sólida. a la vara de oro. ¡Wow! Así que este es mucho más interesante. Si puedo conseguir un contrato en ese trabajo sería súper. ¿Ya sería para un sponsor? O... Sí, sponsor o igual. También el que- Working Holiday. Sí, Muy bien. a ver. ¿Te gustaría quedarte en Australia más allá de la experiencia Working Holiday que son 3 años? La verdad que no sé. Por ahora me veo hacer estos 3 años de visa, que me gusta este ritmo que tengo entre vacaciones y Sí. trabajo, que tengo mucho tiempo libre. Y bueno, ¿por qué no? No sé. Muy bien. A ver lo que me ofrece la vida allá y Cuando llegaste a Australia, o sea, 10 meses atrás, ¿ya arrancaste directamente en la mina o antes tuviste otro trabajo? no, ya me quedé como 2 semanas en Sydney para hacer todo lo del los papeles del banco, el celular y todo eso. Y después yo tenía un amigo cerca de Brisbane, trabajando en una finca de manzanas. Ah, mira. Así que nos fuimos allá por un mes trabajando en esto. Después teníamos que volver en Sydney porque nos encontré otro amigo, así que nos juntamos en Sydney. Sí. Y desde Sydney sí viajemos hasta Perth, que ya teníamos el plan para entrar en la mina. Ah, ya. Y ya,
fueron sin contactos, sin nada, ¿A dónde? a la mina, a buscar trabajo. No, es que uno de mis amigos conocía a una chica trabajando en el pub de la ciudad donde es la mina. Ah, ok. Así que hablando con ella, sí, este hombre siempre está buscando a trabajadores y dale, te doy su número y así empezamos. Wow. Charlando con el tipo y sí, necesito trabajadores, vale. Y ya. Increíble. Sí, sí, no, Esas casualidades del destino. sí. No, tenemos mucha suerte, así que estábamos 4 amigos y los 4 entramos. ¿En serio? Sí. Wow. O sea, 2 en primero y como 2 semanas después los 2 otros. Increíble. Y encontré mucha gente diciendo, o sea, hace un año que quiero entrar en mina. Y Sí. así que no, tuvimos mucho suerte. Y más en Perth, que es el lugar donde Sí. todo el mundo busca ir Sí. por una cuestión económica, Ujú. porque ganás más que en otras partes en otras minas. Claro. Y, No, sí. y tal vez la calidad del trabajo es mejor. Increíble. No, sí, mucha suerte. Bueno, como estarán viendo, estamos tomando mate, porque el señor ya es un argentino más. Un mate Argentinizado. que podemos ver, bueno, después les voy a mostrar una fotito, la vas a ver acá en pantalla, que dice, arriba está el nombre, Sí. a la izquierda que tenemos. A la izquierda tenemos una pelota vasca, que es mi deporte del País Vasco. Sí. Se juega también en Argentina. De hecho, ahora se viene el mundial. Eso. Así que gracias al Mundial de Pelota Vasca, el primero que hice en Argentina, en Buenos Aires, encontré jugadores de pelota vasca del mundo entero. Y Sí. en América Latina se juega mucho la pelota vasca. En Chile, Argentina, Brasil, Cuba, México. ¿Será? Se juega mucho. Así que tengo amigos pelotaris de todo el mundo. ¿Cómo se dice, amigos pelotaris? Pelotari. Sí, el jugador de pelota vasca es un pelotari. ¿Pelotaris? Sí. Muy bien, seguimos aprendiendo cosas. Y acá a la derecha que tenemos. A la derecha la Cruz Vasca, o sea, Ah, muy que bien. representa mi país. ¿Y abajo? Y abajo ¿Qué el tenemos? el escudo del más grande. Ya tenemos. El escudo de Boca. De Boca. Bueno, para Año Nuevo, como me imagino que ya viste, el señor lo festejó con la camiseta de Boca de Juan Román Riquelme. Sí. la de- Increíble. La de Riquelme, sí. Bueno, La y- retro de Riquelme, muy buena. Sí, la retro cuando salió campeón de la Libertadores. Es- Bueno, y algo que me llamó mucho la atención de tu historia es el lazo que tenés con Argentina. El señor hizo un viaje de 6 meses Sí. por América Latina. ¿Cómo fue ese viaje? Increíble, increíble. Desde mi primer viaje por América Latina en 2017, que era en Argentina por el Campeonato Mundial de Tabasca, y no sé, yo estaba muy cómodo allá y con ganas de volver y ver más. Así que volví otra vez a Argentina, de viaje solo a Argentina un mes, cogiendo un poco todo el país. Sí. Y volviendo de este viaje de un mes, yo estaba al trabajo y como con envidia de irme de nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Así que dejé mi trabajo, que hacía, yo trabajé como 5 años manager en una tienda de deporte. Lo dejé, ya no quería más trabajar en eso. Sí. Lo dejé y hablando con mi amigo Mati, che, vamos de viaje, a hacer un largo viaje de 6 meses por América Latina. Y así se armó el plan poco a poco y ya nos fuimos 6 meses de viaje, Wow. recogiendo a México, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil al final. Impresionante. Sí. Casi todo. Casi todo. Falta uno como Chile, Uruguay, Ah, bueno, sí, Paraguay, obviamente. pero bueno, sí. Pero gran parte de América Sí. Latina, además en 6 meses, en Sí. poquito tiempo. Sí. Casi hicimos un mes por país, dependiendo que en Bolivia solo 2 semanas era para cruzar desde Perú hasta el norte de Argentina. Pero bueno, hicimos el Uyuni, todo el salar que es impresionante. Y también en Brasil que nos quedamos
10 días, algo así, que era el fin del viaje también. Para Brasil. Sí. Solo nos fuimos a Río y Isla Grande y no vimos mucho de Brasil, pero bueno. Y bueno, queremos un poco más en Argentina y Perú. ¿Un poco más? Sí, como un mes y medio en Argentina y un mes y medio en Perú también. Sí. Muy bien. Sí. ¿Por qué tanto tiempo en Argentina y tanto tiempo en Perú? Perú nos encantó mucho, que hay muchas cosas que hace, que el país es muy grande también, tiene de todo, tiene playa, montaña, comida súper buena, la gente muy buena onda, que es un país barato para viajar también, así que disfrutemos mucho allá. Hicimos el año nuevo en Arequipa. No, en Cusco. En Cusco, y había como, no sé, 5.000 personas en la plaza principal, todos festejando, era una locura. Y bueno, Argentina también un montón de tiempo, porque mi amigo Mati, tenemos amigos de pelota vasca allá que visitar, así que él tiene amigos cerca de La Plata, yo tengo amigos en Paraná, cerca de Santa Fe, así que tenemos que viajar un poco por todos lados. Pero bueno, la pasamos súper. Cositas viajando, ¿no? Cositas buenas y malas de cada país. Algo, por ejemplo, para alguien que nos está viendo del otro lado y quiere viajar a Sudamérica, Ajá. ¿qué cositas le dirías? Che, mira, este lugar está bueno por esta cosa, este lugar, ten cuidado, no vayas a tal lado por las dudas, como turista, ¿no? ¿De cada país? Sí. Bueno, no sé, en México me gusta mucho. Yo soy muy de playa, ¿sabes? Así que todo lo de los lagunes, de todo eso, me encanta. Los cenotes en México, increíble. Sí. Aspecto malo, ¿no? Creo que después de un mes no podía más con la comida. Ah, sí, muy picante. No sé. Después del mes ya, contento de cambiar de país y de otra comida. Sí. O sea, no es cosa muy mala, pero bueno, me salgo eso. Y si no sé, un poco como en cada país de América Latina, creo que tienes que cuidar, no entrar en barrios que pueden ser peligrosos, quedarte tranquilo. ¿Hiciste un trabajo de investigación previo para justamente no ir a estos barrios? Sí, un poco. ¿Sí? Cada vez que lleguemos en un lugar nos preguntando al hostel o dónde puedo ir, dónde no tenemos mucho que ir, para saber, no ponernos en peligro y bueno, funciona bien porque durante los 6 meses no tuvimos ningún ¿Nada? problema. Impresionante. Sí. ¿Te supieron manejar bien? Sí. Bueno, otras cosas que me contaste y por las cuales tenés el escudo ahí es la Bombonera. En la Bombonera, sí. Contame cómo fue esa experiencia. Primera vez que fui igual yo estaba en Buenos Aires por el Mundial de Pelota Vasca y teníamos la ceremonia de apertura el domingo del campeonato mundial y el mismo día había un partido de Boca. Sí. Así que nos fuimos a la previa, pero no pudimos asistir al partido. Así que solo fuimos al barrio de Boca y era una fiesta, una previa tremenda. Y no sé, así me enamoro de este club y desde ese día viendo los resultados, viendo los partidos. Bueno, pero ese día no pudiste ir a la cancha, No. pero otro día sí. Otro día sí. Mi otro viaje fue un partido especial porque era la vuelta de Palermo en la Bombonera como entrenador de Platense. Sí. Así que muy buena fiesta. El partido, bueno, un 0-0 Sí, feo. feo, pero bueno, el ambiente. Yo era en platea, así que bueno, buen ambiente, pero no como en la 12. En la 12. Claro. Y bueno, el último partido que fui a la 12. Era primer partido de la liga como de local, así que Impresionante, ¿no? impresionante. Igual el partido era feo contra Defensa y Justicia, creo, pero bueno, el ambiente en la 12 pues algo
impresionante. Y sí, con piel de gallina todo el No partido. sé si piel de gallina. Vamos a decir piel de pollo, porque gallina justo, no sé si es la mejor frase, ¿viste? Y bueno, alentando todo el partido y no, una locura total. Muy bien. Bueno, pasando rápidamente, porque tenemos muchos países para tocar, porque ya estuviste por gran parte del mundo. Tailandia, tu experiencia actual. Primero, ¿por qué decidiste venir acá? Y bueno, antes de acá, que yo viajo con mi amigo Mati, él estaba en Sri Lanka, así que lo junto en Sri Lanka por una semana. Sí. La verdad que no sé, no tengo muy buena experiencia de Sri Lanka. ¿Peligroso? Peligroso, no diría peligroso, pero no sé, la onda de la gente no me ha parecido súper bien. O sea, como 50% adorables, pero 50% que... Sí, ok. O sea, tengo una experiencia, no sé, así que ¿Te también... podías comunicar en inglés con ellos? O... Sí, puedo comunicar en inglés, pero no tengo el inglés como en español, por ejemplo, así que, no sé, también prefiero comunicar en español que en inglés. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y Tengamos en cuenta que no es su idioma principal el español. Y prefiere el español, increíble. Sí. Y bueno, sí, esta semana y antes del viaje ya decidimos que nos vamos a hacer el año nuevo en Tailandia. Así que armamos el plan, bueno, nos fuimos en Phuket un poco. Yo estaba mal porque tenía mal en la boca, así que tenía que tomar médicos y todo eso, así que Phuket nos la pasó súper. Y nos fuimos en Koh Phi Phi, Sí. increíble la isla, una maravilla. Nos quedamos allá haciendo un tour de bote y En todo, las playas ahí, increíble. una maravilla. Y después de eso, unos días en Bangkok. Sí. Uf. ¿Te gustó? Bueno, sí, me gusta el ambiente de Bangkok, que es una muy grande ciudad, pero no, todo lo de los markets y la comida y todo, no, la pasamos bien, hicimos muy buenas bodas. Muy bien, eso es lo importante, muy bien. Que nos fuimos a la famosa Khao San Road, así, Sí. muy famosa, y también hicimos otro tour que era muy bueno. Y bueno, después teníamos que viajar hasta acá, hasta Koh Phangan, para preparar el año nuevo. Claro, estamos en Koh Phangan, al sur de Tailandia. Es una islita que está un poquito alejada de lo que es el sur de Tailandia, pues es una islita. De hecho, para llegar acá es un ferry como de 3 horas. Sí, primero vinimos desde Bangkok en micro hasta Aonang o Krabi. no, era Suratani o Ah, bien. por este lado, y después un ferry sí, de 3 horas. Así que largo viaje, pero bueno, llegamos bien y Y hasta ahora la experiencia sí, es buena, Tailandia, más allá de lo que me contaste. ¿Le recomendarías a alguien que está Sí, venido a claro. Tailandia venir acá? claro. ¿Sí? Sí, no, me encanta Tailandia, la gente muy buena onda. También vas a encontrar gente de todo el mundo, así que nos Claro. encontramos, es muy fácil encontrar gente, mucha gente viene acá de vacaciones, así que para disfrutar con buena mentalidad, ¿sabes? De disfrutar, y no, la experiencia es muy buena, los locales adorables. Sí, totalmente. Y bueno, la disfruto mucho mejor en Sri Lanka por ahora. Muy bien. Y no, bien. Pero bueno, Tailandia no es el único país asiático que conoces. ¿Qué países ya recorriste hasta el momento? Indonesia mucho también, porque como de Perth estoy muy cerca de Indonesia, de Bali, y tengo 3 horas 30 de vuelo y ya estoy en Bali. Igual a veces es más barato y ahora más plata viajando de Perth a Bali para tu semana de descanso que quedarse en Australia mismo. Ah, ¿sí? Ay, claro. Sí. Así que, bueno, me gusta mucho Bali, que fui muchas veces. ¿Qué te gusta de Bali? Es que hay un gran contraste. Hay lugares de lujos y todo eso. Hay este aspecto de Bali que
bueno, eso no me gusta mucho, pero prefiero mucho más el ambiente más local de los Warung, las pequeñas tiendas, así vas a comer local, la gente muy buena onda también. Bueno, la fiesta está buena, sí. Y también me gusta mucho el Uluwatu. Así que muy, como yo hago bodyboard, body surf, Sí. y voy allá a la playa alquilando una tabla y puedo hacer bodyboard y nada. Días simples, ¿sabes? Te levantas, desayunas, vas a surfear, comes un poco, una siestita y nada. Nuevo. Para vos, teniendo en cuenta ya todos los viajes que hiciste, ¿qué significa para vos viajar? Viajar es, ¿cómo puedo decir? Vas a encontrar gente y compartir cosas, aprender de la cultura local. Eso me parece lo más importante. Y haciendo todo eso vas a encontrar gente, vas a atraer gente con tu misma forma de pensar, creo, y vas a compartir muy buen momento y vas a ir súper. Muy bien, muy bien. Sí, comparto completamente con lo que decís. Viajar es compartir. Eso. Y creo que justamente las personas que te rodean hacen al lugar, ¿no? Porque, Claro. a ver, yo viajo solo, pero mientras voy Pero al viajando, final nunca estás solo, siempre porque estás conociendo gente. Y en definitiva eso hace tu experiencia, porque yo el día de mañana en Copangán me voy a acordar de vos, me voy a acordar de Mati, Sí. me voy a acordar de toda la gente que conocimos acá. Y en definitiva es un poco eso, es compartir. Y eso de compartir, es por eso también que me gusta tanto América Latina y Argentina, que hay esta cultura de compartir, ¿sabes? Por ejemplo, el mate es el típico de, ¿sabes? De compartir, no sé, juntarse con amigos, dale, voy a comprar carne, hacemos un asado, que los planes se hagan así. Donde yo vivo no tenemos mucho o sea, bueno, en País Vasco es un poco diferente de Francia en general, que estamos más cerca de España que de Francia culturalmente, pienso. Y bueno, eso me gusta mucho de América Latina, eso de compartir, de juntarse con amigos, salir de casa, ¿no? Bueno, en Australia, donde vos estás en Perth, Sí. ¿hay muchos latinos? No encontré muchos latinos ¿No? en Perth, la verdad que no. Y donde encontré más era del otro lado, cerca de Sydney y toda esta parte, sí. Pero en Perth no mucho. Igual donde trabajo, no creo que hay uno. Sí hay uno de República Dominicana, pero ya, no más. ¿Nada más? No más. Así que creo que hay mucho más del otro lado, sí, cerca de Sydney, la Gold Coast y toda esa parte, porque cuando yo estaba en Sydney, vas a la playa y toman mate por todos Sí, lados. mate por todos lados, camiseta argentina, bandera argentina. Sí. Bueno, no solo Argentina, de todo Latinoamérica. Sí, claro, pero sí, muchos argentinos y también hay eventos latinos, eventos como que ahora en cine, en Perth hacen fiestas Bresh, como Sí, la brecha está bastante de moda en Sydney. ahora por todos lados, Sí. ahora por todos lados. Y no, encontré unos amigos DJ de cine que trabajan allá en una discoteca latina, muy buena onda. No, pero en Perth no mucho. No mucho. Bueno, para que también lo sepas, si tenés pensado ir a Perth, andá ya preparado mentalmente de, bueno, hay más locales, ¿no? Australianos No. y tal vez europeos. Sí, claro, europeo, y no es el mismo ambiente. Bueno, me parece un poco aburrido, Claro. o sea, vas a ver los lugares
que tienes que ver y después un poco aburrido. Por eso te vas a Bali. Por eso que me voy a Miami. Que allá puedo ir, voy a surfear, Claro. no hay tiburones. Total, bueno, Que en Perth también puede ser peligroso porque Sí. hay tiburones. Y creo que el año pasado fue un año con 2 o 3 muertos de ataque de tiburones, así que sí, mejor no correr riesgo. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna enseñanza que te haya dejado el viajar y el recorrer el mundo? sí, yo pienso que después de viajar yo tomo la vida mucho más como fácil, ¿sabes? No sé, pero no me voy a quejar por si, ay, no encuentro, bueno, no pasa nada, y, ¿sabes? Veo la vida mucho más como, ay, no pasa nada, y seguimos adelante. Más relajado. Sí, sí, mucho más relajado y como, por ejemplo, como hablamos ayer en el taxi para ir a la fiesta y que subimos en una camioneta y si 30 pueden entrar, vamos a entrar 30, que en Francia o países un poco más, ay no, si hay 10 haciendo, no 11 10. personas, son 10 y no más. Y bueno, me gusta eso de, vamos, menos seguridad por suerte, obvio, pero bueno. Pero bueno, la experiencia es diferente. Sí. Ahí salen las anécdotas después. Eso sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por De nada, animarte. no, de ¿La nada. pasaste bien? Sí, un placer. Bueno, Un muchísimas placer. gracias. Espero volver a encontrarte en alguna parte del mundo. Sí, claro. Seguramente va a ser así. Así que bueno, te deseo lo mejor. Muy buen año. También, Y- feliz año nuevo. Muchas gracias también para ustedes. Feliz año nuevo. Así que bueno, muchas gracias. Te agradezco de todo corazón Un por placer. haberte animado. Y bueno, vos que estás del otro lado, si no estás suscrito, acordate de suscribirte, dale me gusta. Y si acá le querés dejar un comentario al amigo, dejáselo que él te lo va a responder. Nos vemos en el Chao. siguiente episodio.